Bueno, sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Habíamos hablado la semana pasada de que tuvieran la posibilidad de leer alguno de los libros del Pentateuco y un versículo para que nos contaran si les había dicho algo, lo pudiéramos leer y saber cómo les fue. Yo pensaba leer Génesis 17, 6, 17, 6 y 7, diría yo. Dice así: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Voy a leer el siguiente. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A mí particularmente me parece que esa es una promesa hermosa que nos recuerda que va a venir Jesús y que nosotros vamos a ser ese pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. Cuando en la Biblia hacen referencia a Israel, Israel no son los judíos. Obviamente habrá judíos, pero Israel somos también nosotros, el pueblo de Dios. Y al ser el pueblo de Dios, tenemos todas esas promesas maravillosas que se abren y que nos da el Señor a nosotros para que podamos hacer su voluntad y para que seamos prósperos y tengamos lo que Él tiene preparado, que son cosas maravillosas. Entonces a mí me habla mucho cuando yo encuentro en la palabra ese tipo de promesas que pareciera que fueran de una época en la que yo no había nacido, pero que están hechas para que en cualquier época, cualquier persona que las lea, sepa que es un mensaje privado para su persona, o sea, para mí, para Lourdes, para Pauli, para cada uno de nosotros, y que son tangibles porque las vemos todos los días. Sabemos que el Señor está ahí actuando. Entonces, teniendo eso en mente, cada versículo de la Biblia me puede hablar a mí distinto de como le habla a cualquiera de ustedes. Y a veces me puede hablar distinto en distintos momentos de la vida. Entonces puede ser que yo esté en un momento en el que necesito una palabra y me acerco a la Biblia y abro la Biblia y leo un versículo y me puede decir algo distinto de lo que me dice cuando yo lo estoy leyendo en otro momento. Entonces eso es lo maravilloso de la palabra, que tiene diferentes formas de hablarnos dependiendo de lo que estemos viviendo. Esa es una cosa espectacular. No sé, Pauli, si ya lo encontraste. Sí, está en Génesis 22. Bueno, dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, bueno, en el 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Hijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el versículo 8, lo maravilloso que dice, y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, voy a leerlo hasta ahí para no extenderme. Bueno, entendiendo en el contexto de él, que oraron tantos años, ¿cierto? Esperaban a Isaac, este hijo soñado, llorado, como madre me puedo poner en el lugar de él, tanto tiempo orando por ese pequeño, y cuando llega Dios se lo pide. Entonces, en el contexto de nuestra vida, ¿cuántas veces hemos orado por algo o Dios más bien nos promete algo y cuando llega toca entregarlo? ¿Qué Dios es ese? ¿Cierto? Uno se puede preguntar, ¿cómo así que Dios me prometió algo, me lo da y ahora me lo está quitando? Sin embargo, por algo se dice que Abraham es el padre de la fe. Acá se ve claramente, muchas veces
eso va para mí, no primeramente. Muchas veces he leído la Biblia y he pasado una coma, un verbo, una afirmación por alto. Y acá él dice, en el versículo dice, claramente dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él ya estaba declarando que iba a volver con su hijo. Y lo más grandioso de todo es que en el 8 dice, Dios se proveerá. Él no necesita a nadie más para proveernos. Él se provee a sí mismo. Y ahí es donde nace esa palabra de Dios, Jehová Jireh. Ahí nace. Para mí el año pasado y a principio de este año, para mí esta palabra fue rema. Porque Daniel estaba sin trabajo y todo lo que el Señor nos había mostrado a lo largo de, en plena pandemia, esa fue esa palabra. Dios se proveerá. No necesita de mí, no necesita de otra persona. Él se provee a sí mismo. Y eso es lo maravilloso y ver la fe de Abraham. O sea, él tenía seguro que volvería a vosotros. Y yo creo que muchas veces el Señor nos ha pedido cosas. Quizás no es un hijo, quizás es un trabajo, quizás es tu esposo, es tu estado financiero, tu enfermedad, etcétera, etcétera. El Señor a veces nos pide cosas y acá dice, Dios quería probar el corazón. Muchas veces el Señor nos prueba, pero demanda que tengamos fe. Y ahí va un poco las palabras y lo lindo de Dios, cómo Él habla y cómo nos puede hablar de diferentes maneras, como decía Claudia, ¿no? Como quizás en otra instancia de mi vida hubiese sido un versículo más, pero para mí esta palabra fue impactante, fue una promesa y nos afirmamos de esta palabra. Jehová Jireh, Él se provee a sí mismo, no necesita nada más. No importa si estábamos en pandemia, no importa si Daniel estaba sin trabajo, Jehová Jireh. Para mí eso fue suficiente para seguir creyendo. Qué hermosura, Paulis. Muchas gracias, muy lindo. Yo creo que así todos tenemos, así no lo queramos aquí comentar, pero todos tenemos una palabra que nos ha levantado cuando estábamos caídos. La idea es que al introducirnos en la Biblia podamos encontrar esas palabras que nos mueven, eso que nos hace sentir diferentes, que nos hace sentir que estamos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores que hace lo imposible. Entonces, la semana pasada terminamos con Deuteronomio, pero quiero retomar dos versículos, bueno, varios versículos del final para que nos volvamos a tomar como el camino que veníamos siguiendo. Dice en Deuteronomio 34 del 7 al 9. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto en sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, esto es perfecto. O sea, a pesar de que tenía tantos años ya Moisés, él nunca tuvo problemas porque todos obviamente tenemos el proceso de envejecernos y eso puede traer problemas. Ya no funcionan los órganos igual, ya nuestro cuerpo es distinto, pero él nunca perdió su vigor. Él nunca perdió su visión, él nunca perdió la posibilidad de ser ese líder perfecto para Israel que los iba a llevar hasta la tierra prometida. No podía entrar porque, como lo hablamos la clase pasada, pues había cometido un error y el Señor había decidido que no entraba, pero hizo la tarea como la hizo y siempre mantuvo el espíritu de Jehová en él. Y es tanto que le pudo dar a Josué la posibilidad de que hiciera lo mismo. Y para Josué, la vida de Moisés fue un ejemplo. Para Josué, la vida de Moisés fue la confirmación de que el Señor iba a estar con él, igual que había estado con Moisés. En Deuteronomio 34, 10 al 12 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sabemos que Moisés era un profeta, adicionalmente tenía un poder maravilloso y tuvo el poder de vencer a Faraón con la mano de Dios, de vencer a Faraón, vencer ese orgullo que tenía Faraón para no dejarlos ir. Eso mismo lo va a hacer en adelante Josué. Entonces ya iniciamos con el libro de Josué. El libro de Josué es un libro maravilloso que muestra cómo
eso que hizo Moisés, ese ejemplo que fue Moisés para Josué, le permitió a Josué desarrollar su tarea de manera perfecta. Vamos a ver que Israel se equivoca muchas veces y el Señor es absolutamente soberano y justo. Entonces, cuando se equivoca Israel, el Señor no va a hacer las cosas como quieren los israelitas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo decido que yo voy a seguir al Señor, yo voy a tener caídas. A veces voy a dudar, a veces no voy a hacer lo que le agrada. Hay unos estatutos, hay unas normas que yo debo cumplir. Si yo me retiro o me alejo de esas normas, no va a venir bendición sobre mí. Así yo diga, yo soy perfecta, yo estoy haciendo las cosas bien, no, porque el que sabe lo que estamos haciendo es el Señor. El Señor sabe en qué estamos, cómo lo estamos haciendo y Él es el que ve nuestro corazón. El reto de este libro de Josué, el reto para Josué, pienso yo, es guiar a un pueblo que era un pueblo, ya lo habíamos visto con Moisés, era un pueblo dado a la terquedad, era un pueblo que quería hacer lo que quería, que pensaba que porque era el pueblo elegido iba a poder pasar sobre las leyes del Señor. Pero el Señor les va a demostrar que eso no funciona de esa manera. Esa conquista de la tierra que van a hacer en el libro de Josué no se hace porque Israel sea bueno o porque Israel sea maravilloso o porque Israel no cometa pecados. Se hace porque el Señor le había dado una promesa a los patriarcas y esa promesa él la cumplía. Y se hace además mientras que el pueblo cumpla lo que el Señor dice. Me gustaría, no sé si Juan me puedes ayudar o Adri, Génesis 15:16, porfa, que me ayuden a leer. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado en su colmo la maldad del amorrero hasta aquí. Gracias, mi vida. Bueno, Israel era un instrumento del juicio de Dios para los amorreos, para todos esos cananeos, para todos esos pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Lo que iba a hacer Israel era que ya el Señor les había dado plazo para que se arrepintieran y el Señor sabía desde el principio que no se iban a arrepentir y que iban a llegar a tal grado de maldad que iba a tener que mandar, o sea, que mandarle un juicio. Y Israel es esa mano de Dios para hacer el juicio con esas naciones a las que van a sacar de Canaán, a las que van a desplazar. Y vamos a ver lo que va a pasar en el proceso. Entonces, en el Pentateuco Torá está seguido por los primeros profetas, que así lo denominan los judíos, y los cristianos lo denominamos libros históricos. Los dos pues, nombres son válidos porque vamos a ver muchos profetas y adicionalmente pues están contando, narrando la historia de Israel. Entonces, iniciamos Josué. Entonces, Jehová le va a hablar a Josué porque Josué acaba de quedar al mando de toda la tierra, de todo el pueblo de Israel. Y pues no es fácil cuando yo soy el segundo a bordo, que me pongan de líder, pues no debe ser una tarea fácil. Entonces dice así, en Josué 1, del 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estos versículos están empoderando a un líder para que lleve a un pueblo completo a vencer en batalla y a ganar una tierra que está llena de enemigos. Que el Señor me diga, esfuérzate y sé valiente. Ese mensaje no es para Josué solamente, ese mensaje es para cada uno de nosotros. Todos los días tenemos batallas que luchar. Todos los días nos llegan cosas que debemos repeler. Enemigos que pueden ser pequeños o pueden ser grandes, están ahí. Y el Señor nos dice, esfuércense, levántense y sean valientes. Tomen esa armadura, hagan lo que tengan que hacer para que sepan que yo estoy con ustedes. Y hay una cosa muy importante, hay una cosa que es el centro de todo, y es
tienen que meditar en esa palabra que yo les dejé, que es parte de lo que estamos haciendo con estas reuniones. Entrar a la palabra, porque es que esa palabra es la que nos da la fuerza para ser valientes, para esforzarnos y para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y podemos desmayar, a veces vamos a desmayar, a veces vamos a sentir que el trabajo que hacemos no es suficiente y que estamos haciéndolo mal. Pero el Señor nos empodera, si el Señor nos tiene acá es por una razón y con un motivo divino. Entonces, la confianza, nuestra confianza está en que el Señor nos está empoderando para ser líderes de algo. Cada cual tiene un liderazgo distinto, cada cual tiene unos dones. Esos dones son para el servicio de Dios y del pueblo de Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Entonces, cuando Jehová le habla a Josué, también nos habla a nosotros. Que eso que nos está diciendo haga la obra en nosotros y de verdad no sintamos miedo. El miedo llega y el miedo es un enemigo. Pero cuando el miedo llega, nosotros sabemos que estamos con el poderoso. Entonces, dice en Josué 1:17, el pueblo le está respondiendo a Josué, porque Josué les habla. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es muy lindo como el pueblo tiene el interés y dice que sí lo va a hacer. Nosotros te vamos a obedecer como estuvimos con Moisés. Podemos recordar cómo estuvieron con Moisés, que muchas veces hicieron lo que no, hablaron mal de él, hicieron lo que no correspondía, no siguieron las pautas que les dio. Entonces el pueblo le está prometiendo de palabra a Josué, lo vamos a hacer y vamos a estar contigo. Eso es una promesa que vamos a ver si se cumple. Josué, como Moisés, envía a espías a que vayan a reconocer la tierra. Acordémonos que Moisés envió 12 espías y solamente Josué y Caleb llegaron con la certeza y la fe de que iban a poder conquistar esa tierra prometida. Pero el resto no. Entonces el Señor decidió que ninguno de esa generación iba a entrar y por eso tuvieron que estar 40 años en el desierto. Aquí Josué hace lo mismo, pero envía solamente 2 espías. Dice así. Bueno, y cuando envía esos espías, ellos van primero pues a revisar qué es lo que está pasando, cómo está la tierra, a mirar cómo funciona, y se encuentran con Rabá. Rabá es una prostituta y ella les dice lo siguiente: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, aquí esa prostituta, que es lo más bajo de la sociedad, o una persona que seguramente no respetarían muchos, que no merecía seguramente el respeto ni que las personas la tuvieran en cuenta, esa prostituta es la que decide guardar a esos espías que ha enviado Josué. ¿Qué mensaje tiene esto para mí? El Señor se vale de lo menospreciado, de lo más bajo, se vale de nosotros que somos tan pecadores, se vale para hacer cosas maravillosas. Y Rabá le salvó la vida a esas 2 personas, a esos 2 espías, les va a salvar la vida. Y con eso va a salvar su propia vida. Entonces hacen un pacto con Rabá. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Entonces, ellos hacen un pacto. Ellos son los 2 espías, llegan allá, ella los esconde porque cuando el pueblo ve que hay 2 personas y que han entrado a la casa de Rabá, pues van a preguntarles qué está pasando, usted por qué recibió a estos hombres, y ella les dice, sí vinieron, pero se fueron, los tiene escondidos en el terrado. Cuando se van esas personas a buscarlos, ella deja que salgan, ella vivía en el muro de la ciudad, los hace bajar y como señal está este cordón de grana que ella debe colocar en la ventana para que cuando los israelitas lleguen a destruir Jericó, no destruyan, no vayan a destruirla a ella ni a su familia. Y ese pacto que están haciendo con Rabá es un pacto que el Señor está mirando y que se va a cumplir. Entonces, el Señor coge lo más bajo para hacer cosas maravillosas. Nos escogió a cada uno de nosotros porque somos pecadores, porque hacemos lo incorrecto, pero decidió perdonarnos, levantarnos y ponernos una tarea.
Que esa tarea que nos ha puesto, de verdad la hagamos de corazón y logremos sacar adelante las cosas que tenemos que hacer. ¿Algún comentario, algo que les llame la atención de lo que hemos hablado, que les hable a su vida? Que realmente el Señor siempre se vale de personas que están muy por debajo de las personas que van a visitarlas para derramar toda su gracia y toda su bondad sobre esas personas. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, porque el Señor es muy grande y muy misericordioso, y no es porque nosotros seamos santos ni cosas por el estilo, sino porque somos pecadores, el Señor vino a salvarnos a los pecadores. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, y por eso es que el Señor busca lo más bajo para sacar la excelencia. Así es, gracias, Ma. Bueno, Israel cruzó el Jordán. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Señor le está diciendo a Josué que va a hacer que su pueblo lo respete y que sepa que la tarea de él es tan importante como la tarea de Moisés. A veces cuando uno tiene que reemplazar a alguien en alguna tarea, pues es difícil que la gente como que sienta que uno tiene ese rol que estaba desempeñando, que uno es o sea, que uno que merece el respeto de esa persona que estaba desempeñando el papel antes. Eso pasa mucho en las empresas, por ejemplo, cuando hay una persona que llevaba años en un cargo y llega alguien nuevo en el reemplazo de esa persona, pues puede ser que no la acepten con tanta facilidad. Pero el Señor se encargó de que a Josué lo respetaran y que el pueblo supiera que él estaba ahí empoderado para esa labor que le había dado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha empoderado para hacer cosas que nosotros decíamos no vamos a poder hacer? Y el Señor nos da respeto delante de los demás. ¿Por qué? Porque Él así lo decidió. Porque Él nos tenía para esa tarea y nos respalda. Entonces, aquí es claro que el Señor está respaldando la tarea que le dio a Josué. Igual que respalda la tarea que le da a Otico, la tarea que le da a Pauli, la tarea que nos da a cada uno de nosotros. Él nos respalda. Cuando Él nos dice háganlo y lo hacemos, Él nos va a respaldar. Y nos va a dar gracia ante los ojos de los demás. Porque a veces, porque la gente no cree en nosotros, puede llegarnos a afectar y podemos decir, no vamos a seguir con esta tarea. Nuestra misión es seguir adelante, pase lo que pase, porque el Señor va a hacer que esa gente que alguna vez nos criticó, que alguna vez no nos aceptó, que dijo que no éramos suficientes, que éramos demasiado nuevos, que éramos demasiado jóvenes, lo que sea, o demasiado viejos, lo que sea, esa gente va a tener que darse cuenta y respetarnos, porque nosotros estamos empoderados por Dios. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Aquí ya Josué está planeando cómo va a ser la entrada a esa tierra prometida. Cuando él decidió llevar el arca del pacto de primeras, porque así se lo dijo el Señor. Entonces, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto es tal cual como pasó en el mar cuando los israelitas iban a cruzar delante de los, pues que los egipcios venían atrás. El Señor divide en ese momento el río Jordán para que su pueblo pase en seco. Y esto lo había hecho Moisés y lo está haciendo a los ojos de todo Israel, de esas personas de Israel que eran la nueva generación, que no conocían, que habían escuchado que Moisés había hecho eso, pero que no lo habían visto o eran muy pequeñitos y no se acordaban. Él está repitiendo exactamente lo que hizo. O sea, está refrendando ese pacto perfecto y maravilloso que hizo con Moisés. Después de que hace eso, ya ellos están seguros que los está respaldando, que a Josué lo está respaldando directamente Jehová. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Eso, escuchándolo, suena una cosa así, si pasó en seco, pero es que el Señor estaba abriendo esas aguas, estaba deteniendo las aguas arriba para que pudiera pasar el pueblo en seco. Y además tenía que estar el piso húmedo si había estado antes, si había un montón de aguas antes ahí. Y miren que el piso estaba seco y pasó todo el pueblo en seco. Todo Israel pasó después de que los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron ya firmes en la mitad del Jordán para que todos los demás pasaran. En aquel día Jehová engrandeció a Jehová a los ojos de todo Israel
y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida, que es lo que les acababa de decir. Ya tenían todo el respeto del pueblo y ya sabían que es que no estaba diciendo cosas por él, sino que hablaba directamente por el Señor y tenía la misión de completar, tenía el deber de completar la misión que Moisés no pudo completar. Este pasaje a continuación es muy lindo. Ojalá que cada uno lo interiorice y pues alguna tenga la posibilidad de contarnos qué le dice. Dice así: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No sé si alguno le dice algo especial esto. Pues a mí me parece que otra vez es como esa, esa palabra que nos dice que no hay nada imposible, ¿sí? Que para nosotros puede que sea imposible, pero que en realidad para Dios no existen los imposibles, que es ese Dios que todo lo puede. Amén. Así es, mi manches. Así es. O sea, aquí lo que queda clarísimo es que el Señor, todas esas cosas que nosotros vemos que no pueden pasar, que nosotros pensamos esto es imposible, esto, el Señor lo puede hacer. Y todos los pueblos, todas las personas, todas las naciones van a saber que Jehová abrió ese río igual que abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Y todo el mundo va a temer, con ese temor reverencial de que es que hay un ser supremo que es el que está a cargo de las cosas. No las cosas no las decido yo, como las filosofías actuales, que es que yo soy el dueño de mí mismo y yo decido lo que yo quiero para mi vida. No, tú puedes pensar muchas cosas, pero lo que el Señor te da es lo que Él desea, no lo que tú quieres. Bueno, aquí viene este versículo. Ya vamos en el capítulo 5, dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces, acordémonos que el Señor Jehová les había mandado que se circuncidaran todos los varones, pero después de que ellos estuvieron en el desierto, eso no lo volvieron a hacer. Entonces, Josué renovó ese pacto circuncidando a todo el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué significa esa circuncisión y qué quiere decir eso que estaba haciendo en ese momento Josué? Me voy a ir aquí con dos versículos de Deuteronomio y uno de Romanos. Dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso dice en Deuteronomio 10:16. ¿Qué significa esto? Ya el pacto, o sea, ya la circuncisión ya no, pues después de que viene Jesús, la circuncisión no tiene que ser del prepucio, la circuncisión tiene que ser de nuestro corazón. Nosotros tenemos que circuncidar ese corazón para darle paso a que el Señor quite todas esas cosas, todas las cosas malas que teníamos, que arranque toda esa maldad, que arranque las cosas feas que tenemos y que nos dé ese nuevo corazón de carne que es con el que vamos a hacer la voluntad de Él. En Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, esto es maravilloso. Si directamente es Dios, el poderoso, el maravilloso, el que está decidiendo que circuncida mi corazón y que me da ese corazón para Él, que mi corazón solamente sea para Él, yo voy a tener vida. Es la vida eterna que nos da Jesús. Entonces, esas son promesas que estaban en Deuteronomio, en el libro anterior, y que vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Dice en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto queda clarísimo. Acuérdense que estaban en el Antiguo Testamento están bajo el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento estamos bajo Jesús, bajo el Nuevo Pacto. Lo que está explicando aquí Pablo es que nosotros somos judíos, nosotros somos Israel, ese pueblo que decidió creer, que decidió circuncidar su corazón, que entrega su corazón a ese Dios maravilloso. Y que la circuncisión no tiene que ser la circuncisión física que hacían en el tiempo del antiguo pacto. Es ese nuevo pacto y es esa nueva circuncisión la que circuncida nuestro corazón y nos hace que ese corazón sea para Jehová, sea para Dios, sea para el Señor.
y que hagamos lo que a él le agrada. Bueno, dice así. Cuando ya ellos entran a la conquista de Jericó, dice, mas Josué salvó la vida de Rabá, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces, Josué, no fue Josué el que se comprometió con Rabá, no fue Josué, fueron los espías que él envió, pero él respeta, porque eso era un pacto que habían hecho, un pacto con Jehová, y se respetó el pacto, y Rabá, vamos a ver la importancia que tiene posteriormente. Ella hace parte de la línea que trae a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces, es súper importante. Lo más bajo de la tierra lo selecciona el Señor, lo arma el Señor, lo hace el Señor, lo moldea el Señor para que nosotros podamos hacer una labor que nunca nos imaginamos. ¿Quién se iba a imaginar que Rabá iba a llegar a ser lo que fue? Dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces el Señor le dio ese respeto a Josué, esa posibilidad de que fuera reconocido porque él así lo quería y así lo había decidido. Los pactos que hacemos con el Señor, los pactos que el Señor hace con nosotros, las promesas que nos da, se cumplen, siempre se cumplen. Y eso no tenemos que tener ninguna duda. Dice así, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, aquí vuelvo a retomar lo que había dicho al principio. El Señor es justo, el Señor hace un juicio y Él sabe cuando nosotros no lo obedecemos. Los hijos de Israel, los israelitas, ellos pensaron que eran el pueblo escogido y que podían hacer lo que querían. Y cuando el Señor dice que destruyan un pueblo y que tienen que acabar con las ovejas, que acabar con todo, es porque tienen que acabar con todo. El Señor les daba instrucciones claras. Y ahora en nuestra época eso puede sonar, uy, pero qué, ¿cómo es el Señor de malo? ¿Por qué hace eso? Porque ya lo vimos en Génesis, cómo el Señor les ha dicho, llegó a la maldad, o sea, llegó al colmo la maldad del amorreo y yo ya voy a tomar acción. Y él había decidido que no quería que su pueblo se contaminara con esas tribus, con esas naciones que estaban ahí, y por eso les dio una instrucción clarísima. Pero los hijos de Israel no obedecen. Y se habían comprometido con Josué que le iban a hacer caso, pero sin embargo no le hicieron caso. Entonces Acán tomó de ese anatema y escondió en su tienda eso, pensando que no pasaba nada, de que todo iba a salir súper bien. Cuando se fueron a la batalla, no ganaron. Y entonces el pueblo lloró y Josué dijo, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué me estás haciendo esto? Mira, todo el mundo, todos que ya me respetaban, ahora van a decir que yo qué es lo que estoy haciendo acá. Y entonces el Señor le dice, claro, es que hay un hijo de Israel que está haciendo lo incorrecto. Y llaman a todas las tribus y Josué llama a la tribu que es y revisa y ruta que es Acán, el que ha tomado de ese anatema, que lo ha escondido. ¿Por qué? Porque le pareció muy chévere y le pareció muy lindo eso que encontró. Entonces encontró un manto babilonio y decidió que eso le parecía chévere y que lo tenía que tener. Y encontró oro y dijo, pues yo me lo quedo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos contaminar por cosas tan bobas, por una cosa sencilla? Porque, pues, eso no pasa nada. El Señor no se va a dar cuenta. Resulta que el Señor todo lo ve y se da cuenta. Entonces, cuando Israel piensa que porque ellos son perfectos y que porque que ellos son perfectos porque es el pueblo elegido de Dios, el Señor le dice, no, 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 usted tiene que hacer caso y si usted no hace caso, asume las consecuencias. Dice así, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El Señor no acepta que nosotros seamos desobedientes. Y cuando somos desobedientes, Él toma las acciones para llamarnos, venga, ¿qué está pasando? Tenemos que entregarnos. Hay una cosa terrible que pasa y es que cuando hay mentira, y cuando hay robo, eso produce corrupción. El robo y la mentira son igual a la corrupción. En nuestros países, la corrupción es una cosa que se ve a diario. En nuestros países, los políticos roban porque quieren robar.
los políticos simplemente roban y después vuelven y los eligen y no pasa nada. Aquí en Colombia, una persona que ha robado, que ha estado en la cárcel, seguramente en una cárcel con todos los beneficios como si estuviera en un hotel, vuelve y se presenta para una candidatura de cualquier cosa y la eligen. Pero eso hace que la corrupción cada vez esté peor. Si nosotros decidimos estar con el Señor, lo primero que el Señor nos pide es que no podemos andar ni en el robo ni en la mentira. Y no sé, desde pequeños nos dijeron que la mentira era una cosa normal, que decir mentiras, que había mentiras veniales, que había mentiras, eso es mentira. Eso es una gran mentira. Todas las mentiras son malas. Tenemos que desterrar de nuestra vida la mentira. Cuando yo miento por una bobada, porque llego tarde a un sitio y yo digo, ay, no, es que, ¿cómo te parece que el bus no pasaba? O cuando yo simplemente, porque me da pena con alguien y me invento una excusa. Eso estamos haciendo lo que al Señor no le agrada. Entonces tenemos que ser transparentes con todo lo que el Señor quiere que seamos transparentes. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos esa vasija de honra. Y cuando mentimos, así sean mentiras pequeñas que se nos han metido desde chiquitos, que no son malas, cuando mentimos estamos pecando contra el Señor y a Él le parece eso abominable. Un ejercicio es no diga mentiras, diga siempre la verdad. A veces no es tan chévere la verdad, a veces para disimular tenemos que decir mentiras, preferiblemente quedémonos callados, pero no mintamos, porque la mentira y el robo dan la corrupción y nuestros países están inmersos en la corrupción. Nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros empezamos cambiando nosotros para poder exigir que los demás cambien. Le pide el Señor a Josué que lea nuevamente esa ley en frente de todos los israelitas. Dice así: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Por qué hacía esto Josué? Eso sale en Josué 8:32. Porque el pueblo debía refrescar su memoria y tener claro cuál era esa ley que les estaba pidiendo el Señor. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación en Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Esto es clave. Los padres tienen que leerle a sus hijos la palabra. Nosotros, a las personas que no conocen de la palabra, deberíamos leérselas, deberíamos contarles lo que pasa, deberíamos sentarnos y abrir la Biblia y mostrarles lo que dice ahí. Es nuestra responsabilidad que la palabra se difunda. El evangelio tiene el poder de cambiar y de transformar. ¿Qué tal si no nos hacemos la tarea de verdad de que esa transformación sea una realidad y que nosotros leyendo con otra persona podamos mostrarle que hay cosas maravillosas ahí y que esa persona se interese y que quiera leer más y que se acabe la frasecita de que es que la Biblia es muy difícil, es que yo no la entiendo? Nuestra tarea es esa, hacer que la palabra de Dios se difunda, leerla, analizarla para nosotros, ver qué nos está diciendo el Señor y actuar como dice la palabra. Resulta que llega una tribu a Israel que se llaman los Gaonitas. Ellos lo hacen con una mentira, por medio de una mentira, porque ellos no quieren hacer, o sea, se dan cuenta que Israel es un pueblo poderoso y que tiene la mano de Jehová protegiéndolos, entonces deciden que ellos simplemente se van a inventar que son un pueblo muy lejano y que quieren hacer pacto con Israel. Dice así: y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. O sea, ellos están justificando el por qué mintieron para hacer ese pacto con Israel. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Cuando Josué, sin consultar a Jehová, decide recibir esos gabaonitas y hacer el pacto con ellos, él no consultó a Jehová. Él hizo el pacto porque él les creyó a esas personas, pero no estaba haciendo bien porque esas personas estaban mintiendo. Sin embargo, el Señor respeta ese pacto que ellos hicieron, pero Josué les da una labor que no es una labor tan chévere para esa comunidad, pero que ellos aceptan porque saben que mintieron. Los gaonitas estaban muy cerca
de donde estaba en este momento Israel, y deciden pues que no importa que desde que no les maten, no hay problema, y Israel, como tiene pacto con ellos, los defiende cuando los otros reyes vienen a tratar de acabar con los gabonitas, porque lo que generó la entrada de ese pueblo de Israel a Canaán es que todos los pueblos se pusieran de acuerdo para atacarlos, y el Señor en todas las batallas, desde que no hubiera habido algún pecado, los respaldaba, y cuando había pecado tenían que, pues obviamente, reconocer delante del Señor que habían pecado, y el Señor los perdonaba. Dice sobre la derrota de los cananeos: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Es lo que habíamos visto en Génesis 15:16. Esto está en Levítico 18, del 24 al 25. Dice así en Deuteronomio 12:31: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. O sea, esos pueblos que estaban en Canaán eran pueblos que estaban viciados de maldad. Deberíamos nosotros analizar qué tal está nuestro país, qué tal está este mundo, qué tal están todas las naciones. Creo que estamos en la misma medida en la que estaban ellos. Dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Entonces el Señor da tiempo para que se conviertan de su maldad. Al que no se convierte de su maldad, el Señor toma acción. Y cuando toma acción ya no hay nada que hacer. Posteriormente, el Señor le dice a Josué que distribuya la tierra de acuerdo a como lo que tenía con Moisés. Dice así: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. La tarea que tenía que hacer Josué antes de morir era entrar a conquistar esa tierra prometida y dejarla repartida. Aquí hay una cosa súper interesante, y es que no se repartió, o sea, no conquistaron todas las naciones, dejaron varias naciones ahí porque el Señor quería también probar ese pueblo de Israel. Entonces, cuando Josué ya va a morir, el Señor, él da unos discursos, y aquí vamos a ver qué le dice Josué a ese pueblo. Dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Lo sabemos, el Señor hizo, ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada, porque el Señor se encargó de pelear esas batallas. Era la batalla de Jehová, no era la batalla de Israel. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es una instrucción que se aplica para hoy, se aplica para siempre. Tenemos que servirle solamente a Dios. No podemos servir a ningún otro Dios. Así venga que es que nuestros papás le servían, no, solamente al Dios de Israel. E Israel somos nosotros. Dice así: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Este versículo es triste porque ellos sirvieron, ese pueblo de Israel sirvió a Josué mientras Josué estuvo ahí, y mientras los ancianos que sobrevivieron a Josué estaban vivos. Pero cuando los ancianos murieron, ellos decidieron volver a hacer las cosas como no eran. Creo que el mensaje claro acá es que el Señor cumple sus promesas, el Señor nos da la mano y nos lleva por la victoria. Él pelea nuestras batallas y Él hace que las cosas que prometió se cumplen. Pero es nuestro deber seguir su pacto, seguir sus ordenanzas, leer la palabra, hacer las cosas de la manera como Él quiere que las hagamos. No mentir, no hacer lo que a Él no le agrada. Esas cosas que a nosotros nos pueden parecer a veces tan fáciles, es una forma que no tenemos, es una forma de desobedecerle.
Israel no conquistó toda la tierra porque, como les digo, dejaron esos pueblos para que, el Señor dejó esos pueblos para que Israel, para probarlo, e Israel siempre cayó, siempre cayó. Nosotros somos ese nuevo Israel. Nosotros somos los llamados en este tiempo a hacer las cosas correctamente y a cumplir lo que el Señor nos dice. El Señor no nos está pidiendo grandes cosas ni que nosotros abramos los mares, que abramos los ríos, que nada. Eso no nos lo está pidiendo el Señor. Lo que nos pide es una cosa sencilla. Lean mi palabra, examínenla, acaten lo que yo quiero y yo voy a estar con ustedes. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser bendición? Eso es una pregunta que cada uno se debe hacer. Y con esto terminamos el libro de Josué. Yo creo que pues algo me deja también esto que hemos hablado y es que a veces creemos que nosotros tenemos que ayudarle a Dios a que se hagan ciertas cosas y en realidad no, o sea, en realidad tenemos que dejar que las cosas fluyan, sino que nuestra impaciencia y nuestra ansiedad como que a veces nos carcome y queremos actuar ya, ¿sí? Entonces como que esto nos muestra de cierta forma como que los tiempos son perfectos y que a veces por querer hacer nuestro, o sea, por querer ayudarle a Dios, em, terminamos haciendo menos. Así es mi vida. Eso es muy cierto. Eso creo que nos pasa a todos. Gracias.